Así veo las cosas. ICE está fuera, ICE está en retirada. Lo que sabemos, de acuerdo con Tom Homan, el zar de la frontera, es que durante la próxima semana cerca de 3,000 agentes de ICE que se encontraban en Minnesota van a empezar a salir. Esta es una retirada, esta es una derrota para el presidente de los Estados Unidos. De alguna forma, una victoria dura, porque muchos han sido arrestados, pero una victoria para muchos de los inmigrantes y las organizaciones no lucrativas. Hoy en el programa hablaremos de esta retirada de ICE. Tengo dos entrevistas, creo que les van a gustar, con dos grandes periodistas, Lindsay Cassinelli y Maite Interiano, que las dos están aquí en el programa, en este podcast. Y también una entrevista con Camila Acosta, una muy valiente periodista en Cuba, que desde Cuba critica la dictadura y ella, en su análisis, calcula que es cuestión de semanas, no meses, para que las cosas empiecen a cambiar en Cuba. Así que tenemos todo esto aquí en el podcast. Pero vamos a comenzar con la manera de presionar a ICE a que no siga realizando redadas brutales con abuso de autoridad, con abuso de fuerza en contra de los inmigrantes. Ya sabemos lo que ha pasado en Minnesota, particularmente en Minneapolis, en donde los agentes van a empezar a salir durante los próximos días y van a cancelar ahí la operación. Eso no quiere decir que se acaben las redadas. Eso lo que quiere decir es que la concentración del poder federal en Minneapolis, en Minnesota, va a ir desapareciendo y vamos a ver el daño generacional que han podido causar entre niños, entre familias separadas por los agentes de ICE. Esa es una forma de presionar a ICE. Otra forma es, les cierras el dinero. Les cierras la llave del dinero. Si no le das dinero a ICE, entonces sus agentes no pueden seguir funcionando. Hay una batalla en estos momentos en Washington en donde los demócratas, con ayuda de algunos republicanos, no quieren autorizar un nuevo presupuesto para ICE y al no quererle dar dinero a ICE, al mismo tiempo están estrangulando el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional. Quien está al frente de esto es la secretaria Kristi Noem, a quien muchos inmigrantes sencillamente no les cae bien, por decirlo de alguna manera. Y entonces la gran pelea en estos momentos es que los demócratas le están cerrando la llave al dinero a ICE y los republicanos y Kristi Noem están sumamente enojados. Aquí les voy a presentar los dos puntos de vista. Primero van a escuchar a Kristi Noem quejándose de lo que están haciendo los demócratas y luego a Chuck Schumer, el líder de la minoría en el Senado, diciendo por qué lo están haciendo. Kristi Noem. This is a dangerous situation that we're in. Unless there are really strong, meaningful reforms to rein in ICE and stop the violence, there will not be Democratic votes. Ok, Kristi Noem diciendo que es una situación muy peligrosa, claro, porque a sus agentes de ICE, a sus agentes de la patrulla fronteriza, les están cortando el dinero. Y Chuck Schumer lo que está diciendo, o cambian, o dejan de realizar este tipo de redadas, o dejan de intimidar y aterrorizar a la comunidad latina, o no les vamos a dar más dinero. Y ahí están. Entonces, mientras no se pongan de acuerdo, ICE está paralizado. Y ICE está paralizado y el Departamento de Seguridad Interior también estaría paralizado. Así que hay negociaciones durante todo este fin de semana en Washington. Vamos a saber quién cede y vamos a saber exactamente si hay algún tipo de cambio. Ya que estamos hablando de inmigrantes, ¿saben cuánto les está costando al gobierno de los Estados Unidos enviar a inmigrantes a países que no son suyos? Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si arrestan y detienen a un cubano en Miami? Cosa que jamás se me hubiera ocurrido, que podría un gobierno de los Estados Unidos deportar a un cubano de vuelta a la dictadura cubana. Muy bien. Pero si la dictadura cubana, el régimen de Díaz-Canel, no acepta a este inmigrante, ¿a dónde deportan a este cubano? A muchos de ellos los envían, por ejemplo, a México. El caso es que se están gastando 30 millones de dólares, el gobierno de los Estados Unidos, en enviar a inmigrantes deportados a países que no son los suyos. ¿Por qué? ¿Por qué les cuesta tanto? Porque están usando aviones militares, porque tienen que utilizar bases de la Fuerza Aérea. Y no solo eso, sino que a veces es tan complicado enviar a un inmigrante a un país que no es el suyo, que incluso, de acuerdo con la información que tenemos, ha habido casos en que se gastan más de $1 millón por un solo inmigrante deportado a un país que no es el suyo. Entonces, esto es un gasto gigantesco de dinero. La solución sería muchísimo más fácil. En lugar de deportar a la gente, ¿por qué no los legalizamos? Saldría muchísimo más barato, nos gastaríamos menos dinero y particularmente, a ver, aquí no estoy hablando de terroristas, ni de criminales, ni de violadores. A ellos se merecen estar en la cárcel, pero la mayor parte de los inmigrantes que están deteniendo no son criminales. Tenemos las cifras, no son criminales.
más de un 80% no tienen un récord criminal de acuerdo con una investigación de CBS. Así que eso es lo que sabemos. Mientras tanto, las operaciones realizadas por el gobierno del presidente Donald Trump han sido durísimas, particularmente en contra de los niños. Hay una organización que se llama Proyecto Marshall. Estaba viendo las cifras hace solo unas horas. ¿Saben cuántos niños están en centros de detención o han estado en centros de detención durante el gobierno del presidente Donald Trump? 3,800 niños. Imagínense el trauma a cada uno de estos niños. En promedio, cada semana hay cerca de 170 niños por día en estos centros de detención, uno de los cuales está en Dilley, Texas. Esta es una protesta de archivo de hace unos días de gente que salió a protestar por la manera en que están tratando a los niños aquí en los Estados Unidos. El niño más famoso, sin la menor duda, es Liam Conejo Ramos, este niño de 5 años de edad, de origen ecuatoriano, que estuvo 10 días en Dilley, Texas. Pero imagínense, Liam es solo uno de 3,800 niños que han estado en las cárceles migratorias del gobierno del presidente Donald Trump. Y seguramente las cifras van a seguir aumentando. Lo que es increíble es que en este país que está cumpliendo 250 años de democracia, de pronto tenga a niños encarcelados, niños que no pueden salir de un lugar, no por culpa de ellos, por culpa de las políticas migratorias del país en donde se encuentran. Vamos a hablar sobre la última información de Nancy Guthrie. Lleva 13 días secuestrada, o supuestamente secuestrada, es lo que todos estamos suponiendo. Son casi ya 2 semanas. Y después del video que vimos a través de la cámara en el timbre de la casa de Nancy Guthrie, esta mujer de 84 años, madre de Savannah Guthrie, una de las grandes periodistas en los Estados Unidos, lo único que sabemos son cálculos. Por ejemplo, que el secuestrador medía entre 5 pies y 9 pulgadas y 5 pies 10 pulgadas, es decir, un poco más alto que yo. Y están tratando de identificar algunas de las cosas que aparecieron en ese video, como por ejemplo la mochila que estaba cargando. Aquí el análisis de un agente del FBI. The height and the backpack are very good clues. And what the FBI will do is they'll start with the realm of the possible. How many of these backpacks were sold, when they were sold. No sabemos dónde está la mamá de Nancy Guthrie. Hoy estaba leyendo un artículo en el diario The New York Times sobre la madre de Savannah Guthrie y es interesantísimo cómo la atención del país está concentrada en ella, con toda la razón. Esta mujer debe ser liberada, pero la atención del país y de los medios de comunicación está concentrada en lo que ocurre en torno a la casa de Nancy Guthrie en Tucson, Arizona. Don Lemon, un periodista independiente, quizás tú lo recuerdas porque Don Lemon trabajó durante mucho tiempo en la cadena CNN. Era uno de los principales periodistas de CNN con una personalidad muy intensa, por llamarlo de alguna manera, y Don Lemon después se convirtió en un periodista independiente con opiniones muy fuertes. Resulta que Don Lemon hizo lo que cualquier periodista hubiera hecho. Se fue a Minneapolis, Minnesota, al igual que nosotros, y cuando se enteró que un grupo de manifestantes iban a entrar a una iglesia porque supuestamente uno de los pastores de esa iglesia cooperaba con el gobierno de los Estados Unidos o cooperaba con ICE, de pronto lo acaban de acusar a Don Lemon hace unos días de 2 cargos. Primero lo están acusando de que no es un periodista, sino que es un activista. Pero esos no son los cargos criminales, por decirlo de alguna manera. Los 2 cargos es por atacar a una iglesia en St. Paul, Minnesota. La cuestión es complicada porque lo están acusando de violar la primera enmienda de la Constitución. La primera enmienda de la Constitución protege el derecho de todas las personas a hablar libremente, pero también a tener sus prácticas religiosas con absoluta seguridad y certeza. Pero lo están atacando a él por supuestamente ser un activista y protestar o ir en contra de los derechos de las personas de estar en un servicio religioso. Don Lemon ha salido a decir, hey, cuidado, no se equivoquen aquí. Me están acusando a mí porque yo he criticado muy duro al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y yo no soy un activista, yo soy un periodista. Así que el caso ya se encuentra en estos momentos ante un juez, va a durar durante varias semanas, y para los que defienden los derechos de los periodistas, de nosotros los periodistas, a reportar libremente, este es un caso sumamente importante porque se trata de un caso aparentemente fabricado
por parte del gobierno en contra de un periodista que quieren presentar sencillamente como un activista. Mi experiencia es que muchas veces cuando nos critican a los periodistas dicen que somos activistas y es una forma de denigrarnos o de descalificarnos. Quiero presentarles el video de un padre desesperado. Yo creo que yo haría exactamente lo mismo. Es un padre cuyo hijo necesita un trasplante de células madres para arreglar la médula ósea de su hijo. Es sumamente complicado y entonces el padre hizo lo que muchos de nosotros estoy seguro que haríamos. Se fue a las redes sociales a solicitar un donante que no saben quién es, pero está solicitando un donante, en este caso dentro de la población latina. Aquí está el padre. Hola, mi nombre es Juan. Soy un papá de un hijo muy bello y necesito la ayuda de todos mis amigos colombianos y latinos entre las edades de 18 y 35 años. Mi hijo tiene una enfermedad muy rara en su sangre y va a necesitar un trasplante de células madres para arreglar su médula ósea. Necesitamos encontrar un donante que genéticamente sea muy similar a mi hijo. Como él es 50% colombiano, creo que su gemelo genético va a estar en poblaciones con raíces en Colombia, Brasil, Puerto Rico, la República Dominicana, Cuba o países similares. Les pido ayuda en convencer a todos los que conozcan entre las edades de 18 y 35 años que se registren con una de las organizaciones de células madres. Hay un link en mi biografía donde ustedes pueden pedir un kit para que se lo manden a la casa y se hagan una prueba simple de saliva. Si terminan siendo un match para mi hijo, la donación es muy simple y no es dolorosa. En 90% de los casos es como donar sangre. Por favor, cuéntenle a todos los jóvenes que conozcan. Tengo que intentar recoger 1 millón de muestras en los siguientes 2 meses. Les agradezco toda la ayuda que me puedan dar. Muchísimas gracias. Están tratando de recaudar cerca de 1 millón de muestras, así que si tú tienes información o tú quieres probar si tú puedes ser un donante y salvar a este niño, aquí aparece en nuestra pantalla la forma de comunicarte con el padre y te van a dar las instrucciones para enviar toda la información sobre tu muestra médica. Y ahora vamos a hablarles de algunos cambios en Así veo las cosas. Como ustedes saben, cada vez que yo estaba viajando o cada vez que había cosas importantes, Lindsay Casinelli estuvo ayudándonos en Aquí Así veo las cosas de una forma realmente extraordinaria. Y ahora Lindsay tiene un nuevo rumbo del cual nos va a contar en un momento. Pero Lindsay, yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención y creo que más disfrutaste es que todos te conocíamos en tu aspecto deportivo, como una gran corresponsal de deportes. Y de pronto sacan a Nicolás Maduro y entonces aquí sentada junto a mí empezamos a narrar lo que tú como venezolana jamás, iba a decir jamás te hubieras imaginado, pero que quizás te quisiste imaginar durante mucho tiempo. Sí, algo que de repente estaba en el sueño, Jorge, Sí. de todos los venezolanos, sobre todo los que salimos ya hace muchos años como yo, que me fui de Venezuela en el 2001. Yo me fui, Jorge, te cuento rápidamente, porque venía a estudiar a los Estados Unidos. Yo no me fui porque había problemas en mi país. Sin embargo, la decisión de no volver la tengo que tomar ya estando acá. Y es ahí donde empiezas a sentirte que ya no fue tu decisión el querer vivir en los Estados Unidos. Fue prácticamente una obligación que yo tuve conmigo, con mi familia, a quienes me pude ir trayendo poco a poco. Quizás es algo que no te he contado, pero Ujú. mi idea cuando yo salí de Venezuela siempre fue volver a Venezuela. Las cosas cambian en esos años del 2001, 2002, 2003. En el 2006 yo me gradúo de la universidad y ahí decido no regresar. Entonces para mí obviamente tuvo un significado emotivo Claro. porque no fue fácil tomar esa decisión y mucho menos fue fácil tomarla ya estando fuera de Venezuela. ¿No? Porque de repente cuando uno está en el país y dice, me voy a ir y voy a hacer vida en otro lado, ya tú te vas con esa mente. En mi caso no era así. Pero gracias a Dios he hecho una vida que jamás imaginé, una vida soñada, donde además de venezolana, hoy te puedo decir que me identifico como inmigrante. El otro día me preguntaban, Lindsay, ¿qué eres tú? ¿Eres periodista deportiva? ¿Eres periodista de noticias? ¿Eres... ¿qué eres? Y yo decía, ¿sabes qué? Yo soy una inmigrante, mamá, amante de la noticia y del deporte. Y creo que esa es la mejor manera que tengo de hoy en día, a esta edad ya,
describirme. Entonces, cuando llegó tu llamada, la llamada del equipo de Así Veo las Cosas, a contar historias que eran impactantes para nuestra comunidad, que eran importantes para nuestra comunidad, para mí fue el mayor privilegio, y ha sido, y te lo Y dije el nuestro, el nuestro. anteriormente, ha sido el mayor privilegio que yo he tenido en mi carrera. Si bien es cierto, he ido a mundiales, si bien es cierto, he entrevistado a los mejores atletas en el mundo, nada se compara con saber que tú estás haciendo un trabajo para nuestra comunidad. Y una de las cosas que más me duele en no poder seguir ahí es que creo que este periodismo hoy en día es vital, se necesita. Claro. Se necesita, Jorge, porque yo recuerdo cuando yo llegué a los Estados Unidos y te veía Ujú. y escuchaba lo que tú decías y lo importante que eran todos tus mensajes para los inmigrantes. Hoy esa importancia se triplicó, se cuadriplicó, se multiplicó. Hoy lo que tú haces puede ser Lo la que hacemos, diferencia lo que hacemos, total. lo que hacemos, Lindsay, Sí, porque y lo esa que parte me duele, Jorge. Me duele mucho, yo pero sé, pero mira, ya lo hicimos y además en este negocio las cosas se cruzan de formas totalmente inesperadas, pero lo que me encantó es que ya lo sabíamos, pero es que eras una gran periodista, no solo de deportes, sino de noticias. Hablaste de todo tipo de cosas, desde Venezuela hasta los conflictos mundiales más importantes. Déjame preguntarte un par de cosas más. ¿Cómo, ¿Cómo se vive ser una super mamá? Tienes que ser todo, Lindsay. Estás trabajando, eres esposa, eres mamá, ¿cómo eres inmigrante? ¿Cómo se es una super mamá? en el día a día, sin perfección. Siempre he dicho que la Sin perfección perfección. está Wow. sobrevalorada. Yo soy y prefiero ser auténtica a ser perfecta. Yo no sé si hago las cosas totalmente bien, pero las hago con convicción de que la decisión que estoy tomando sea la mejor, ¿no? Y hoy en día esta decisión de aceptar este nuevo proyecto que me da una estabilidad como madre, porque es un proyecto que me permite estar mucho con mis hijos, está basada también en eso, en el amor y en las ganas de estar, en las ganas de ser parte, porque hoy en día, Jorge, me doy cuenta que nuestros niños están creciendo solos. Están creciendo Mm. solos porque estamos todo el día chambeando, porque desafortunadamente ya se gana poco y se gasta mucho. Y entonces tuve el privilegio de tomar una decisión en base a las necesidades de estar con mis hijos un poco más y no necesariamente, si esta decisión hubiese sido hace 10 o 12 años, creo que no la hubiera tomado de la manera que la tomo, porque creo que mi valor periodístico estaba junto a ustedes en este momento. Pero, ¿sabes qué pensé cuando me sentí mal? Dije, Ujú. voy a asegurarme de que voy a darle a mis hijos la educación para ser parte de los hispanos que sacan adelante a este país, Bien para dicho. ser parte de los hispanos que conocen sus derechos, para ser parte de los hispanos que no ven la injusticia y se quedan callados. Yo quiero que mis hijos sepan todas esas cosas y para que ellos puedan ser esa clase de ciudadanos, yo tengo que estar un poco con ellos. Claro, tú sabes que lo que dices me toca muy de cerca porque con mis hijos y todos los que somos periodistas nos hemos perdido aniversarios, fiestas, cumpleaños, viajes, vacaciones. Y, y cuando yo hablo con mis hijos y con los hijos de mis compañeros, me decían, no, no quiero un papá periodista, no quiero un papá que sale en la televisión, no quiero un papá famoso, lo que quiero es un papá presente. Y eso que me estás diciendo es precisamente eso, ¿no? Que nuestros hijos nos quieren ahí. A veces hablando, a veces ni siquiera, es solo la presencia. Creo que el periodismo y la paternidad y la maternidad tienen mucho que ver, porque yo creo que más de la mitad es estar presentes, y eso es exactamente lo que nos estás diciendo. Sí, Jorge, pero te quiero decir que también es importante que uno sea honesto consigo mismo. Ujú. A lo que me refiero es que yo nunca he dejado mi carrera por ir a ser mamá, porque mi carrera es parte de quien yo soy como mamá. Claro. De hecho, mi hijo de 9 años ya tiene la capacidad de decirme, mamá, hoy vas a ir a ser Jorge Ramos. Mamá, y se siente tan orgulloso a los nueve Ya, años mamá, y tú estuviste contando lo que pasó con Maduro. Y él se exacto. levantó a las 4 de la mañana conmigo ese día. Y él fue el primero que estuvo corriendo por toda la casa y el que quería que le explicara. Yo creo que
por el ejemplo precisamente de la comunicación, nuestros hijos se interesan en los temas, no son ausentes de los temas. Y hoy en día es importante que desde que son pequeños les hablemos claramente, porque si no se lo hacemos nosotros, si no lo hacemos nosotros como padres, están las redes sociales, están los juegos, Claro. y ahí la información no la controlamos. Entonces yo prefiero hablarle a mi hijo de que sí, esto está pasando en Venezuela, y haber trabajado contigo y que él sepa que yo trabajé contigo, para mí es un motivo de orgullo. Esa también es parte del ejemplo que les quiero dar, que los sueños se conquistan y que el trabajo siempre dignifica. Ah, claro. Déjame terminar con esto. No nos puedes contar muchos detalles y lo entendemos perfectamente, pero si vas al Mundial, voy a tener envidia de la buena. Yo creo que vamos a estar ahí participando en el Mundial. No me vamos a estar digas ahí eso, contando Lindsay, la qué historia. barbaridad. Yo quiero trabajar contigo. Claro, ojalá, amén. que Llévame, así por sea. favor. Vas al Mundial. Por Qué supuesto, Jorge. Imagínate tú en la inauguración allá en México. No, Ay, no sería me digas espectacular. eso, por favor. No me digas eso. Sí, y ¿sabes qué? Creo que va a ser un mundial que también tenemos que documentar, Sí, claro. porque va a ser un mundial muy, muy diferente. La parte deportiva seguramente estaremos hablando de cosas muy positivas, pero ojalá de aquí a que empiece el mundial, la parte social la podamos trabajar para que realmente sea un mundial como los que estamos acostumbrados tú y yo a ver, donde el mundo se une y no se Exacto. desune. Listo. Lindsay, envidia de la buena. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor trabajar contigo. Y además, y no le pongo punto final porque, repito, aquí nos cruzamos tantas veces en esta profesión que seguramente nos volveremos a cruzar muy pronto. Gracias, Lindsay, de corazón. Gracias a ustedes por cumplir uno de mis sueños. Me voy con el corazón lleno de agradecimiento. De verdad ha sido un privilegio. Y los voy a seguir aquí en Así Veo las Cosas porque esto no para aquí. Exactamente. Gracias, Lindsay. Un abrazo. Y ya que estamos hablando de cambios, hay más cambios en Así Veo las Cosas. Quiero que esté aquí con nosotros Maite Interiano. Maite Interiano es una colega, periodista, amiga, que va a estar aquí ayudándonos a dar las principales noticias del mundo. Maite, gracias por estar aquí. A ti, Jorge, qué gusto unirme nuevamente contigo y con Yo este sé, excelente trabajamos equipo. juntos tanto tiempo, ¿no? Bueno, hubo una pausa de por medio, pero aquí estamos de regreso. María Elena Salinas me decía que hay vida después de la televisión. Creo que esto es ejemplo de que hay vida después de la televisión y hemos ido contando un poco nuestra experiencia aquí, pero ¿cómo ha sido tu vida después de la televisión? Pues mi vida después de la televisión ha sido maravillosa, Jorge. Al principio, no te voy a mentir, que fue duro ese cambio. Tú fuiste de las primeras personas con las que hablé. Claro. Estabas en Madrid y agradezco mucho que hiciste esa pausa para conversar conmigo porque vino inesperadamente a mi vida y en mis planes que yo pensaba que ese era el rumbo que quería tomar. Pero mira, llegó en el momento que ya me había casado, ya tenía mi hija, tenía ganas de hacer cosas diferentes, no tenía el tiempo, no estaba organizada. Así que la vida después de la televisión me permitió hacer todo esto. Arranqué mi podcast, que desde abril nos ha estado yendo muy bien. Sigue pendiente tu visita. Estaré ahí. Pero se llama sencillamente Maite Interiano. Y muy contenta porque me he dado cuenta que lo que uno ha trabajado tantos años, eso no se va, eso uno se lo lleva, eso uno lo ha construido. Y al contrario, te abre otras puertas y te das cuenta de todo lo que puedo hacer. El contacto con el público sigue ahí. Y bueno, la vida da muchas vueltas. Mira ahora dónde estamos. Digitalmente, cuando haces tu podcast, déjame preguntarte, yo he notado un cambio. Yo creí que después de 38 años en la televisión la gente me conocía, pero en realidad, por nuestro trabajo periodístico, casi no dábamos opiniones, ¿no? Correcto. Walter Cronkite, el otro día le escuchaba, le leía una frase que decía que los conductores no lloran. Un poco lo que estaba diciendo es que no debemos dar nuestro punto de vista. Y me he dado cuenta de que mucha gente no me conocía realmente hasta que empecé a trabajar aquí. Te quiero preguntar en tu podcast si de pronto te has soltado o te has liberado mucho más de lo que hacías en televisión. Muchísimo. Y mira que a mí me tocó, tú sabes que mi carrera comienza en entretenimiento y luego termina en noticias. Entonces en entretenimiento sí me permitía hacer un poquito yo, pero cuidaba mucho mi imagen, lo que la gente pensaba, etcétera. Y en este podcast son conversaciones con personas que he admirado, que la vida me las ha puesto, que quiero tenerlas. Y me permite dar mi opinión con un conocimiento diferente.
creo que si tú ves los primeros episodios a los que están ahora, ves una Maite mucho más relajada, hablo con Eso más es cierto, seguridad sí. y me gusta y la gente lo siente así y esa es la idea de este acceso que tenemos a través de las redes sociales. Es complicado no solo dar opiniones, pero es complicado compartir sentimientos. Sí, porque yo creo que cuando uno se pone vulnerable, cuando Sí. abre ese corazón, primero das pie a que te critiquen o te Sí. juzguen, pero al final del día, Jorge, yo me siento en un momento tan feliz en mi vida que lo que las personas puedan pensar es su opinión y yo sé lo que yo estoy viviendo, sintiendo, conozco y las pláticas que estoy teniendo. Cuando la gente habla de ti, ¿sientes que tienes dos espacios, dos mercados, digamos Honduras y Estados Unidos? ¿Estás pensando en los dos países simultáneamente o no? Sabes que ya son tantos años acá que ya pienso como la hondureña que está en Estados Unidos siempre. No pienso que esto es pensando solo en Honduras. Y con este acceso que hay y estas barreras que se han borrado, gracias a toda la tecnología, pues hablo de la misma manera. Me siento feliz de ser hondureña, de ser inmigrante, de estar en este país, de ser mamá, de ser esposa, de ser periodista, de haber hecho una pausa, de seguir retomando mi carrera profesional y de todo lo que se está viniendo en el camino. Viste tú la entrevista que acabamos de tener con Lindsay y le preguntaba, y yo creo que es la misma pregunta para ti, ¿cómo, si es injusto exigirles a ustedes que sean súper mujeres? Porque queremos que sean todo, Maite, o sea, esposas, trabajadoras, madres, viajeras. No es injusto, yo creo que por muchos años nosotras mismas nos exigíamos eso porque sentíamos que si no éramos la perfección, pues no teníamos un valor. Pero creo que la vida nos ha permitido a darnos cuenta, y retomo las palabras de mi querida Lindsay, de que podemos ser imperfectas, pero tenemos que estar en el momento. Y se puede hacer de todo, quizás no todo en el mismo tiempo, Sí. pero uno puede cumplir con esos roles que uno tanto ha anhelado. Que, por supuesto, una de las grandes cosas de estos grandes cambios que tenemos es que puedas trabajar aquí con nosotros y eso me llena de orgullo y de alegría. Gracias. ¿Qué esperas? ¿Cómo ves el año? ¿Qué cosas te llaman la atención? Empezó fuerte, Jorge. Empezó, sí. Convulsionado. Seguro empezó, ¿no? Convulsionado, sí. Imagínate, nosotros regresamos de la vacación de Honduras Sí. el 2 de enero. Ok. Y al 3 pues comenzó el torbellino de noticias con todo lo de Venezuela. Como periodista siempre estás pendiente, aunque no estaba todos los días en un noticiero, uno está pendiente. ¿Qué espero de este año? Bueno, creo que van a pasar muchas cosas y creo que la responsabilidad está ahora más que nunca en nuestras manos. Tenemos que estar muy pendientes de lo que va a pasar con el tema de inmigración, Es cierto, ver ese tienes tipo toda la de razón. situaciones que están pasando. Qué bueno que lo mencionas, porque para eso estamos, ¿no? Para sí. ser testigos de lo que está ocurriendo con nuestra gente, ¿no? Correcto, y traerles esa información como nosotros vemos las cosas, como queremos que ellos la vean y como esperamos que se escuche la voz de todos los que están afuera, también pidiendo porque se vayan esas injusticias y se haga cumplir nuestros derechos y nuestros valores aquí en este país. Eso me parece importantísimo porque creo que parte de la razón por la que hicimos Así Veo las Cosas y por la que te estamos invitando es precisamente para ser testigos de lo que está ocurriendo, ¿no? Así es. No podemos competir con tantos corresponsales y tener gente en todos lados, pero creo que sí podemos competir en explicarle a la gente los temas más complicados de la forma más sencilla y cómo una noticia a nivel internacional o a nivel nacional, cómo les afecta directamente, ¿no? Y decirlo sin miedo. Sí, yo creo que a diferencia del noticiero que hemos compartido en unos espacios con tiempo limitado, lo que yo he visto de ti, lo que he aprendido de ti, lo que vi de Lindsay en estos últimos meses es eso, de poderle decir a usted que está en casa cómo está pasando, qué está pasando, cómo le afecta. Y esa es mi misión, mi responsabilidad, mi deseo en este espacio, de poder ser esa mano que lo lleva a uno en el día a día, que usted le vea este video y diga, ok, esto es lo que está pasando y esto así me afecta a mí. Y que nos siga dando esa confianza que nos ha dado por tantos años de tener las noticias como están sucediendo en el momento que están sucediendo. Claro, y es más que solo dar la noticia, sino es ser una especie de guía en los momentos más complicados. Correcto. ¿No? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Maite. A ti. Y ahora sí, como les había dicho al principio del programa, tengo una entrevista con una muy valiente periodista en Cuba. Se llama Camila Acosta. Y Camila ha estado reportando para el diario ABC de España, pero ahora está reportando de una forma tan valiente que yo creo que corre el peligro de que sea censurada de alguna manera. Como quiera que sea, la entrevista con Camila Acosta ahora mismo. Así veo las cosas. Algunos dirían que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está tratando de ahorcar
a Cuba. Me refiero a lo siguiente: después de la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, se han detenido totalmente los envíos de petróleo desde Venezuela hacia Cuba. Al mismo tiempo, el gobierno norteamericano ha estado presionando al mexicano, a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que México deje de enviar también petróleo a Cuba. El debate es complicado. Mucha gente asegura que no se debe afectar al pueblo cubano con este tipo de decisiones, pero por otra parte continúa la presión desde los Estados Unidos para terminar con la dictadura cubana. Alguien que sabe lo que está ocurriendo dentro de Cuba es Camila Acosta. Ella es corresponsal del periódico ABC de España y periodista independiente, y ella está en La Habana y ella lo está viendo. Camila, gracias por hablar con nosotros aquí en el podcast. Buen día, Jorge. Un placer estar por acá contigo. Te lo agradezco. Déjame empezar con lo más básico. ¿Me puedes contar un día normal para un cubano? Se levanta y ¿qué está enfrentando? Bueno, se levantan y lo más probable es que sigan sin corriente, apagones de electricidad que han llegado a extenderse hasta 50 horas o más. Hemos vivido ya 5 colapsos energéticos en el país que han mantenido el país entre 3 y 5 días sin electricidad. Y además de esto, como no hay corriente, pues tienen que cocinar, por ejemplo, con leña, con carbón, si aparece carbón. A veces apenas tienen suministro de agua, sin comida, o que pueden darle a sus hijos solamente una comida al día porque viven del diario. Hay unas personas en el oriente del país que es de la más, donde se vive peor en Cuba, que dicen, por ejemplo, algo que a mí me impactó mucho, que el refrigerador es un armario en la casa. Imposible ni tomar agua fría ni conservar alimentos de un día para otro para varios días, que se vive del diario. Entonces, el simple hecho de comer se ha complicado. ¿Me lo puedes comparar, digamos, hace 2 meses o 3 meses? ¿Cómo ha cambiado esto? No, esta situación viene empeorando, por ejemplo, desde la pandemia. La pandemia vino a agravar la situación en Cuba. Aquí los apagones empezaron a agravarse desde esa época. Recordemos las protestas de julio del año 2021, que uno de los detonantes fue justamente el tema de los apagones, la miseria, en los hospitales colapsados también. Y ahora esta situación de la captura de Maduro en Venezuela, de que se cerró el suministro de petróleo de Venezuela y que México está recibiendo presiones, pues lo que ha venido es agravar aún más la situación. Y vimos hace una semana, por ejemplo, que anunciaron este plan de contingencia, que las medidas que han tomado ha sido casi la paralización del país, pero el cubano viene sufriendo esto desde ya hace alrededor de 5 años, así agravado de esta forma. Entonces se ha agravado desde el 3 de enero, cuando sacan a Maduro del poder en Venezuela. Sí, pero ya lo venimos sufriendo desde antes. Y recordemos además, México en el 2025 fue el principal suministrador de petróleo a Cuba. En el caso de Venezuela, vimos recientemente unas noticias que mientras el régimen cubano estaba sometiendo al pueblo a los apagones, gran parte del petróleo que traía de Venezuela lo revendía en el mercado asiático. Los pocos que tienen autos en Cuba, ¿cómo consiguen gasolina o qué pasa con las gasolineras? Hace unos meses habían puesto la gasolina solamente en dólares. Los que tenían acceso a dólares podían comprar, por ejemplo, a $1.30, 35 centavos el litro de gasolina. En la última semana, una de las medidas que han tomado es que ni siquiera en dólares se puede comprar la gasolina, solamente se puede comprar mediante una aplicación que es como una cola en Cuba, es decir, tienes que esperar a que te avisen, que eso puede nunca suceder, pero sí hemos visto, nos han enviado denuncias de lugares donde si no le están vendiendo a la población, pero sí están garantizando, por ejemplo, el combustible para las motos de la seguridad del Estado, la policía política, es decir, están priorizando el sector represivo porque saben que en cualquier momento se puede salir de control la situación en el país. O sea que si están pagando $1.30 el litro, son cerca de $4 por el galón. Eso para poder hacer la comparación aquí en los Estados Unidos. Camila, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que sigue negociando con los Estados Unidos para poder enviarle el petróleo a la isla de Cuba para no afectar al pueblo cubano. Pero ella dijo que mientras tanto el gobierno mexicano ha enviado más de 800 toneladas de ayuda entre comida y medicinas. ¿Esa ayuda ha llegado? ¿Tú sabes si ha llegado?
No hemos tenido información, debemos recordar que vivimos en una dictadura, el régimen cubano no suele tener transparencia en este tipo de cuestiones. Incluso tenemos experiencia en ayudas humanitarias que han entrado en años anteriores, por ejemplo, en situaciones de desastre, huracanes que han pasado por la isla, que las ayudas humanitarias que administra o canaliza el régimen cubano la mayoría de las veces no llegan a su finalidad. Y se han dado casos en no pocas ocasiones que esas ayudas humanitarias que han entrado a la isla después las venden a la población. Y también tenemos testimonios que nos aseguran que esas ayudas humanitarias pasan a ser parte de la reserva estatal del Ministerio de las Fuerzas Armadas, es decir, para que llegue directamente a la población, algo que hemos insistido durante décadas, es que se canaliza a través de instituciones independientes, la Iglesia Católica, como es el ejemplo de las ayudas humanitarias que está enviando a los Estados Unidos, que se están canalizando a través de Cáritas en Cuba. Pero no es una fuente confiable que se suministra a través del régimen cubano, porque tenemos ya malas experiencias en este sentido. Ahora, la ayuda de México no sabemos si ha llegado ya a la isla, sí sabemos que hace unos días estuvieron cargando en puertos mexicanos, pero no sabemos si ha llegado a la isla y mucho menos si se está distribuyendo. ¿Están ustedes dentro de Cuba al tanto en los medios de comunicación oficiales del debate que hay fuera de Cuba sobre lo que quiere hacer Donald Trump? El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio ha insistido que Cuba es la que sigue. Donald Trump ha jugado con la idea de que Marco Rubio fuera el nuevo presidente de Cuba. ¿Cómo se manejan estas ideas políticas? Bueno, el discurso oficial ha sido en todo momento, y cuando hablo de discurso oficial me refiero a los medios de propaganda del Partido Comunista de Cuba, ha sido en todo momento, bueno, negar, por ejemplo, que existen negociaciones, que fue lo que afirmó el presidente Donald Trump hace unos días, decir que solamente se está hablando de temas migratorios, por ejemplo, algo básico, y la gente se ha estado informando a través de los medios independientes. Internet ha sido muy bueno para el pueblo cubano, para que la gente se informe de la realidad. Le ha arrebatado al régimen cubano el monopolio de la información, del discurso. Y la gente se está informando básicamente por influencers, medios independientes que han estado informando sobre esta situación, porque los medios oficiales cubanos pues lo que hacen es tergiversar o manipular. Y en la calle la gente está muy pendiente y esperanzada, sobre todo a raíz de la captura de Maduro en Venezuela. Esto nos ha devuelto a muchos las esperanzas de que definitivamente en Cuba puede ocurrir un escenario de transición a la democracia. Y hay un ejemplo que pudiera poner en este sentido. Hace unos días una muchacha en el oriente del país hizo una encuesta sobre cuando se estaba hablando de Marco Rubio presidente, que era casi una broma también, y sobre todo era para criticar la gestión de Díaz-Canel, que es el títere de los Castro. Hizo una encuesta de por quién votarían de presidente, si Marco Rubio o Díaz-Canel. Marco Rubio se llevó por muchos los votos, y esa muchacha fue citada por la seguridad del Estado. Fíjense ustedes el nivel represivo que hay en Cuba y cómo están muy pendientes de lo que maneja la información que se genera en la población. Camila, estoy entre sorprendido y asustado por ti. Primero, esta conexión que estamos haciendo, supongo que no es fácil, sobre todo porque hay electricidad en estos momentos y tu conexión se ve limpia, como si estuvieras en cualquier otra parte del mundo. Eso es lo primero que me sorprende. Supongo que eso ocurre a ratos nada más. Bueno, yo vivo en una zona privilegiada, digamos así. Yo vivo muy cerca de lo que es la Plaza de la Revolución. A 2 cuadras de mi casa está el Ministerio del Interior, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Telecomunicaciones, el Consejo de Estado. Y entonces esta zona suele ser priorizada. Y aquí casi nunca se va la corriente, por eso es que ahora tengo servicio eléctrico. A veces sí la quitan y a veces hay muy mala conexión, pero por suerte ahora tenemos servicio. Sí, me parece muy bien. Lo otro que me asusta es que por otras personas, por decir mucho menos de lo que tú me estás diciendo ahora, han terminado apresadas. ¿No te da miedo? ¿O cómo Ya se había maneja? pasado,
Yo he pasado por bastante. Yo llevo ya más de 6 años haciendo periodismo independiente en Cuba. A mí me arrestaron por reportar las protestas del 11 de julio. Estuve 2 días desaparecida. Me sometieron a un proceso judicial. Me han desalojado de renta. Han amenazado a mi familia. Me han arrestado, secuestrado en la vía pública. Cada rato tengo patrullas en la esquina de mi casa para impedirme salir a hacer mi trabajo. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque el miedo, sí, tenemos miedo porque en cualquier momento o bien nos pueden arrestar o bien podemos tener un accidente en la vía pública o podemos caer simplemente en un hospital por cualquier enfermedad simple y no sobrevivir o pasar de esa enfermedad porque es un peligro también. Ellos dominan, el régimen cubano domina todas las esferas de la vida de la sociedad cubana. Pero algo hay que hacer. No podemos seguir, ya son 67 años viviendo en este terror, en esta dictadura criminal, y si no lo hago yo, pues ya lo harán otros y vendrán otros jóvenes, como ahora en estos días que vimos que detuvieron unos jóvenes en la ciudad de Holguín y toda la ola de solidaridad que se ha desatado. La gente está diciendo, ya basta. El muro del miedo, hemos visto que también gracias a las redes sociales se ha corrido cada vez más y eso el régimen cubano lo sabe. Y va a llegar un momento en que la gente va a decir, bueno, no tenemos agua, no tenemos electricidad, no tenemos comida, no tenemos nada, pues ya basta. Y entonces yo con mi trabajo de alguna manera me he mantenido informando pese a todas estas circunstancias, pese a todo lo que pueda pesar sobre mí, porque también es una responsabilidad. Y porque no me hallo haciendo otra cosa, porque no podría dormir tranquila por las noches sabiendo que estoy haciendo silencio simplemente por cuidarme a mí. Camila, tienes toda mi admiración y mi respeto porque tú eres el mejor ejemplo de lo que es una verdadera periodista. Déjame terminar con esto. ¿Existe la posibilidad de algún tipo de rebelión o revuelta dentro de Cuba? La gente tiene tanto miedo de salir. Hay tantos ejemplos durante las últimas 6 décadas de gente que ha salido a protestar y que han muerto o han sido encarcelados o desaparecidos. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Yo diría que para las próximas semanas, porque ¿Semanas? estamos en un escenario, sí, un escenario de colapso total. El régimen cubano se está quedando sin combustible. Ya hace unos días anunciaban que tenía solamente combustible para entre 15 o 20 días. Eso significaría que nos queda una semana, si acaso, de combustible y hay que ver qué sucede. Yo no dudo que estén ahora mismo sacando de las reservas para poder mantener el control y alargar o ganar tiempo. Pero cuando la gente, a mí me ha llamado gente que nunca se ha metido en nada y me ha dicho, cuando me quiten la corriente, yo voy a ser el primero en la calle. Es decir, es lo que te mencionaba antes, ante un escenario de ¿qué más voy a perder si no tengo nada? La gente está en un estado de desesperación tal que así lo dice. Y a lo mejor no saben si ellos son de izquierda o de derecha, pero sí saben, hay un consenso en la población cubana de que no quieren a esta dictadura, de que quieren un cambio, que la presión de los Estados Unidos no es el culpable, o las sanciones o el supuesto bloqueo de los Estados Unidos, que es embargo, no es el culpable de la situación interna, sino la dictadura, la pésima administración de los Castro, porque Díaz-Canel es un títere de los Castro, en Cuba siguen gobernando los Castro, y lo que quieren es el cambio, el fin del comunismo y de la dictadura que hay en Cuba. Así que yo creo que los próximos días van a ser decisivos en lo que suceda en Cuba. Hay especialistas que auguran que el régimen cubano no va a llegar ni siquiera al verano porque además no tienen opciones, no tienen de dónde sacar combustible. Si no hay combustible, no tienen cómo bombear agua para las casas, apenas hay comida. Díaz-Canel decía, por ejemplo, como no había combustible para trasladar entre municipios los alimentos, que las personas de cada municipio se tenían que alimentar de lo que produjera cada municipio. Imagínense ustedes un municipio que no produce huevo, que no produce carne, que no produce leche. ¿Qué van a comer esas personas? Así está de desesperante la situación en la isla, así que hay que estar muy pendientes de lo que sucede en las próximas semanas. Camila, lo que tú estás diciendo es durísimo. O sea, tú nos estás reportando que hay gente que cree que el régimen no dura al verano. Sí, exactamente, especialistas, economistas que están alertando de este colapso general, mientras el régimen cubano trata de mostrar una imagen de cierta estabilidad y apariencia. Pero sí sabemos además que están preparándose para el peor de los escenarios y muestra de eso es también que están tratando de mantener el aparato represivo, de que están siguiendo intimidando a los jóvenes que están alzando su voz. Pero esto es muestra además de cómo quieren controlar incluso un posible escenario de transición.
Camila, gracias por hablar con nosotros y tienes todo mi respeto. De verdad, muchísimas Un gracias. Eso placer. que estás haciendo es verdadero Igualmente. periodismo. Gracias, Camila. Gracias, un abrazo. Camila Costa, reportando desde La Habana, corresponsal de ABC. Gracias, Camila. Me parece que Camila es una periodista sumamente valiente, que lo que está diciendo es muy cierto y ciertamente también muy peligroso en este clima de inseguridad que hay en Cuba. Cuba será la siguiente, eso es lo que ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio, y ya veremos exactamente qué formas de presión hay en contra del régimen cubano. Por ahora lo que sabemos es que no hay suministros de petróleo de Venezuela hacia Cuba y que el gobierno de los Estados Unidos está presionando para que el gobierno mexicano no siga enviando cargamentos de petróleo hacia Cuba que se han suspendido temporalmente. Gracias por estar ahí con nosotros. Si se quieren suscribir, nos pueden ayudar muchísimo. Es gratis. Aprietas el botón que aparece aquí en tu pantalla, te suscribes y vas a estar recibiendo toda la información que tenemos en Así Veo las Cosas. Gracias por estar ahí.